¿Sí, Cabero también la mano? ¿O intervengo nada más? Intervenga, doctor. Si hay necesidad de una segunda vuelta, vamos a ir. Perfecto. Bien. El 19 de enero del año 2005 se produce la convocatoria y se dan los lugares de mayor circulación a nivel nacional y específicamente en los lugares considerados por el consorcio Irsa Sur: Hilo, Apurímac, Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua. Junto con esas convocatorias, también se da a conocer lo que la propia sentencia indica son las primeras bases del concurso. Y dentro de ella se establece lo siguiente: la longitud aproximada de la obra y el mantenimiento, que alcanzaba a 2.586 kilómetros, que se había optado por la modalidad de concesión. También se publicita la inversión estimada, que, como se ha dado lectura, alcanzaba a aproximadamente 892 mil millones de dólares, incluyendo el impuesto general a las ventas. En el rubro aportes y garantías se señala que el Estado era el que aportaría al concesionario el monto que éste haya solicitado en la propuesta económica, según lo que establecían las bases y el contrato de concesión. Pero también un punto que las defensas resaltan: las bases del concurso trae un anexo 12, el cronograma de actividades, que es el cuadro que le han presentado y que indica como fecha de cierre el 10 de mayo del 2005, que también lo aborda la sentencia e indica que ese cuadro da cuenta que se trataba de un proceso acelerado, con plazos muy cortos y un costo de financiamiento demasiado alto. Entonces, estaba direccionado, dice la propia sentencia, y que no se cuestiona, refiriéndose a las bases, que esto estaba direccionado a los postores con gran poder financiero y de experiencia en infraestructura en tramos mayores a 1.000 kilómetros en obras de asfaltado, en zonas de costa, sierra y selva. La magnitud y características de la obra descartaba, así lo hubiese incluido, cualquier empresario peruano e internacional que no contaba en ese momento con el capital necesario. Entonces, refiriéndose a este tema, señala la sentencia que el aceleramiento o el apuro era evidente, porque casi de manera inmediata la convocatoria se modificaron pues las bases y el primer proyecto de contrato de concesión, que ya sobre ese tema lo vamos a referir seguramente en los alegatos finales. Solo eso por ahora, señor magistrado. Doctor García, sobre el documento, ¿va a opinar? Sí, doctor, en la medida en que efectivamente ha habido lecturas que no han sido propuestas por esta defensa y por lo tanto nos corresponde dentro Ya, del muy puntual, doctor, muy puntual, porque es el mismo documento. Sí, doctor. En relación al punto leído por la defensa del señor Pasco Font, el punto relevante es tener en consideración todo el tema de la posibilidad de los interesados de tener consultas con el coordinador técnico sectorial. Y esto obviamente confirma que los postores precalificados tenían contacto y reuniones técnicas, como el propio señor Barata lo ha dicho, y donde ha calificado a todos los funcionarios de Proinversión como profesionales técnicos y serios y muy difíciles de poder cambiar de opinión. En segundo lugar, el punto de las circulares también es importante tenerlo en consideración porque es el mecanismo institucional de comunicación. Y como se podrá recordar, las circulares, en el caso de decisiones sustanciales que implicasen decisiones sustanciales del proceso, eran aprobados no por el comité, sino por el consejo directivo. Y el propio consejo directivo, al aprobar la modificación, también aprobaba la circular que el comité debía enviar a todos los postores interesados. Es decir, no se trata de comunicaciones del comité, sino son de comunicaciones básicamente del consejo directivo. En relación al calendario que ha leído y que ha realizado tanto la defensa del señor Pasco Font como del señor Alejandro Toledo, es importante destacar que efectivamente hay una diferenciación entre los tramos 1 y 5 y 2 y 4. Y que además, y lo importante es que el plan de promoción, como se leyó en su momento, establece calendarios referenciales de manera general. Por lo tanto, no es que se haya establecido una fecha específica para todos los procesos, sino como luego ya las bases definitivamente y de forma clara lo ha hecho, hizo una diferenciación entre el tramo 1 y 5, que fue hasta el 2005, a septiembre de 2005, y el tramo 2 y 4, que fue a mayo de 2005, fecha que se prorrogó hasta agosto, ¿no?, de 2005 a solicitud
en su momento del coordinador técnico sectorial, pasando por el comité y finalmente decidido por el Consejo Directivo. En cuanto al término conducción, que ha sido resaltado tanto por la defensa del señor Alejandro Toledo como por la defensa del Estado a través de la Procuraduría, no podemos confundir lo que es conducción con dirección. La conducción significa que el proceso tiene que ser llevado en adelante, pero quienes deciden la dirección de hacia dónde va el proceso es el Consejo Directivo. Y lo que hace el comité, simplemente como un chofer, es manejar hacia donde la persona transportada finalmente dice que tiene que transportarse. Por eso es muy importante tener en claro el concepto de conducción, que no es lo mismo que dirección, que decidir hacia dónde se tiene que ir, porque las decisiones importantes eran del Consejo Directivo. En relación finalmente, señor magistrado, al FONSEPRI, que ha hecho mención la Procuraduría, es muy importante tener en consideración que efectivamente se puso 0% finalmente, a pesar de que la ley dice 2%, pero porque hay toda una razón matemática y legal al respecto, y es que el FONSEPRI es una determinación de un 2% cuando el aporte lo hace el privado, pero cuando es cofinanciado por el Estado, quien pone el dinero es el Estado, y al Estado no se le cobra, en este caso, ningún 2%. Por eso la determinación del 0% en el FONSEPRI por parte del comité en el establecimiento de este pago que tenía que hacerse, se explicó en su momento que era porque el Estado era el que aportaba esa cantidad de dinero como parte de su cofinanciamiento en el sentido de la elaboración de las obras. Y por esa razón, que es una razón legal porque está en el Decreto Supremo 2198 PCM, no se puede cobrar ningún monto porcentual conforme a la establecido por el FONSEPRI. Eso es, señor magistrado, todo lo que tengo que señalar. Correcto, pero hay que entender que el documento matriz del concurso es las bases, ¿correcto? Sí, por supuesto. La matriz. Claro, y la base establece que el FONSEPRI se tendrá que determinar en su momento en el proceso de concesión. Sí, hizo claro, yo sé hasta dónde leo las bases, siempre contienen conceptos, aspectos técnicos, aspectos legales, aspectos, todo es la matriz del concurso. Sobre lo último, señor fiscal, ¿va a intervenir para cerrar esta línea? Sí, solamente indicar que la propia sentencia sobre lo que ha referido a la defensa hace un recuento y dice que el comité fijó un plazo aproximado de 100 días para todo el proceso hasta la firma del contrato, que se daría, según lo que se ha leído, el 10 de mayo del año 2005, pese a que el plan aprobado el 22 de diciembre del 2004 se había fijado como fecha de inicio el 24 de enero del 2005 y fecha de cierre el 26 de septiembre del año 2005, sin establecer criterio para cada uno de los procesos, sino para todo el proceso en general. Sin embargo, ahora se tiene que sin criterio alguno, los integrantes del comité decidieron que fuera de manera diferente. Y es falsa la premisa de la que se parte de que el comité solo conducía y no tenía un poder de dirección, cuando en verdad todo lo que se dirigía, todo lo que iba al Consejo Directivo no era sino a través o por filtro previo del comité. Solo eso, señor. Correcto. Está claro la cosa. Una cosa es el plan de inversión, otra cosa es las bases del concurso. Y eso van marcando las etapas, incluso de las funciones que van cumpliendo determinados funcionarios. ¿No? Es así de claro. Yo por lo menos así lo entiendo. Cuándo se abre, cuándo se cierra una etapa, cuándo va ingresando un determinado funcionario, qué funciones cumple. Otra documental, señor. Señor juez, correspondía a la 82, pero eso ya la oralizamos en su momento cuando vimos los nombramientos de mi patrocinado Sergio Bravo, así que procedemos a la lectura del documento 83, que es el informe legal 383-2005 LECG PBZ del 4 de agosto del 2004. ¿Alguna observación, señores? Continuemos, señor. Muchas gracias, señor juez. Informe legal 383-2005 LEG PBZ para Sergio Bravo Orellana, presidente, Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos, de Percy Velarde Zapater, gerente de la Oficina Legal. Asunto: ratificación de la opinión legal verbal emitida con relación a las implicancias del oficio 262-2005 CGBC de Vicecontralora General de la República recibido en la fecha respecto a la suscripción de los contratos de concesión de las obras y mantenimiento del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4.
Fecha 4 de agosto del 2005. Antecedentes. En horas de la mañana del día de hoy, habiéndose dado inicio a los actos de cierre establecidos en la base para la suscripción de los contratos de concesión de las obras y mantenimiento del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4, se recibió el oficio número 262-2005 CGBC de la Vicecontralora General de la República, en la cual expresaba: A. Haber tomado conocimiento que las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero S.A.A. y Constructora Queiroz Galbao S.A. formarían parte de los consorcios que han obtenido la buena pro para los tramos 2, 3 y 4 del referido proyecto. Que los reportes que obran en la Procuraduría Pública adscrita a la Contraloría General se han identificado que las indicadas empresas tienen procesos judiciales por y en contra del Estado, tal como se detalla en el anexo que se adjunta al presente. Que en aplicación del literal B del artículo 15 de la Ley 27785 se alcanza la mencionada información para las acciones que correspondan de acuerdo a su competencia. Aun cuando no se mencionaba expresamente, el referido oficio hacía clara alusión a las declaraciones juradas presentadas por los consorcios que participaron como postores en el proceso de promoción de la inversión privada en el proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, de conformidad con las bases respectivas. 1.2.1, anexo 4, 4, formulario 4, credenciales para precalificación, referencia punto 5.22 de las bases del concurso, que el consorcio, así como sus accionistas, socios o integrantes de los accionistas y socios estos últimos, de ser el caso, no tienen: A. Proceso judicial o arbitral alguno iniciado por el Estado, Proinversión o el comité derivado del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. 1.2.2, anexos número 5, formulario número 5, vigencia de la información, referencia punto 711 de las bases del concurso. Que la información, declaraciones, certificación y en general todos los documentos presentados en el sobre 1 permanecen vigentes a la fecha y permanecerán de la misma manera a la fecha de cierre. Ante tal circunstancia, el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura y Servicios Públicos estimó conveniente solicitar al Consorcio Concesionario Interoceánico Urcos Inambari, así como al Consorcio Concesionario Interoceánico Inambari Iñapari, sus descargos correspondientes, así como un informe legal externo de un estudio de abogado de primer nivel en temas procesales civiles que determine las incidencias generadas como consecuencia de lo expresado en el oficio 262-2005 CGBC de la Vicecontralora General de la República. Es preciso indicar que por recomendación del suscrito no se solicitó descargos al consorcio Intersur. El detalle del sustento de la referida recomendación se incluye más adelante. 2. Opiniones legales expresadas al comité. Con el informe preparado por el doctor Juan Monroy Gálvez del estudio Monroy de Abogados, así como con la información remitida por Consorcio Concesionario Interoceánico Urcos Inambari y por el Consorcio Concesionario Interoceánico Inambari Iñapari, el suscrito opinó lo siguiente: las bases no impiden que pueda participar quien tiene juicio iniciado al Estado, por lo que no existe inconveniente legal que en el consorcio Intersur, del cual es integrante Constructora Queiroz Galbao S.A., participe. 2.2. No existe identidad entre las empresas demandadas señaladas por la Contraloría y los integrantes del consorcio concesionario Interoceánica Urcos Inambari y consorcio y concesionario Interoceánica Inambari Iñapari, Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A.A., haciendo nuestro el informe legal del doctor Juan Monroy Gálvez. 2.3. Sobre la base de las declaraciones juradas complementarias presentadas con el escrito de descargo, las empresas que aparecen como demandadas en el oficio de la Contraloría no son accionistas ni socios de los integrantes del consorcio, Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A.A., ni accionistas ni socios de esto. Desde el punto de vista estrictamente legal, no existe impedimento para proseguir con la suscripción de los contratos de concesión de las obras y mantenimiento del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2, 3 y 4. Se recomienda la fiscalización posterior de la veracidad de las declaraciones juradas presentadas de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General. Fundamentación legal. Se expone a continuación la fundamentación legal de las opiniones expresadas en el punto 2 que antecede. Las bases no impiden que puedan participar quien tiene juicio iniciado al Estado, por lo que no existe inconveniente legal de que el consorcio Intersur, en el cual es integrante Constructora Queiroz Galbao, participe. De conformidad con el oficio 262-2005 CGBC de la Vicecontralora General de la República, con fecha 26 de enero del 2001, la Asociación Temporal Constructora Queiroz Galbao CECEGE interpuso ante el 28 Juzgado Civil de Lima
demanda contra la Contraloría General de la República por concepto de indemnización por daños y perjuicios en el marco del contrato de obra para la rehabilitación y mejoramiento del tramo Santa Rosa Sicuani de la carretera Cusco-Juliaca de Saguadero. Al respecto, es preciso indicar que además de las exigencias referidas a la capacidad técnica y financiera que deberían tener las empresas interesadas en participar del concurso, se exigió también que ni el postor ni sus accionistas, socios o integrantes, en el caso de ser consorcios, ni los accionistas o socios de estos últimos tuvieran proceso judicial o arbitral alguno iniciado por el Estado, Proinversión o el comité derivado del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. A los efectos de acreditar la existencia del procedimiento jurisdiccional en su contra, se exigió que los postores presentaran la declaración a las que nos hemos remitido en el punto 1.2.1 del presente informe en su respectivo sobre número 1. Adicionalmente, y atendiendo a que entre la fecha de presentación del sobre número 1 y la fecha de suscripción del contrato respectivo, en caso de ser favorecidos con la adjudicación de la buena pro, transcurriría un lapso lo suficientemente amplio como para que dicha situación jurídica se pudiera ver afectada por una demanda interpuesta por el Estado, se exigió igualmente a los postores la presentación de una declaración jurada adicional en el sobre número 2, con el compromiso de mantener la situación de indemnidad respecto de cualquier proceso jurisdiccional iniciado por el Estado hasta la fecha de cierre. Dado que el compromiso que se exigió estuvo referido únicamente a la inexistencia de proceso judicial o arbitral iniciado por el Estado, el hecho que un postor, empresa, consorcio o sus accionistas, socios o integrantes o los accionistas socios de estos tuvieron proceso judicial o arbitral contra el Estado no constituyó un impedimento para su participación en el concurso, y en el caso de ser favorecidos con la buena pro para la suscripción del contrato de concesión. En tal virtud, el hecho de que Constructora Quirós Galbao S.A. tenga un proceso judicial en contra del Estado no afecta la participación del consorcio Intersur en el concurso ni la suscripción del contrato de concesión del tramo 4 por parte de la empresa que conformó dicho consorcio con arreglo a las bases del concurso. 3.2. No existe identidad entre las empresas demandadas señaladas por la Contraloría y los integrantes del consorcio concesionario Interoceánica Urcos Inambari y consorcio concesionario Interoceánica Inambari Iñapari, Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A.A., haciendo nuestro el informe legal del doctor Juan Monroy Gálvez. Como se indicó en sus antecedentes a través del oficio 262-2005 CGBC, la Vicecontralora General de la República expresa que el organismo supervisor de control ha tomado conocimiento que tanto Constructora Norberto Odebrecht S.A. como Graña y Montero S.A.A. formarían parte del consorcio que han obtenido la buena pro y que conforme a los reportes de la Procuraduría Pública adscrita a dicha entidad, las referidas empresas tienen procesos judiciales iniciados por el Estado, tal como se detalla en el anexo adjunto al mencionado oficio. Como se aprecia el referido anexo, las empresas demandadas dentro de los procesos judiciales a que el mismo hace mención son las siguientes. Por favor, sube. Son las siguientes. Bajemos. De Lima expidió resolución considerándolo como personal. Al respecto, es preciso indicar que adjunto al descrito de descargos presentados a la fecha por consorcio Interoceánico Urcos Inambari, consorcio concesionario Interoceánica Inambari Iñapari, se acompañó copia simple de las resoluciones 2 y 6, tal como el descrito de apersonamiento de representación legal notificado, y ello se evidencia que la resolución número 2, a través de la cual se conoce la apelación al auto que declara improcedente la demanda, se notifica al señor Trinidad Serra Raimundo Nonato, quien aparece como demandado en la referida resolución. En el escrito número 16 de septiembre del 2004, el señor Raimundo Nonato Trinidad Serra expresa por derecho propio y por convenir a sus intereses, me apersona al presente proceso y solicita que todas las resoluciones y providencias que se dicten le sean como notificadas. La resolución número 6 señala textualmente: téngase por apersonado al proceso a don Raimundo Nonato Trinidad Serra y presente el domicilio procesal, y señala al otro sí explíquese que pídense las copias certificadas que peticiona. Del expuesto se concluye que la información proporcionada por Contraloría tampoco evidencia que Constructora Norberto Odebrecht S.A. Asociados hubiera sido notificada a través de su representante legal, sino que por el contrario las copias de las piezas alcanzadas denotarían que el demandado ha sido el señor Raimundo Nonato Trinidad Serra a título personal. Sobre la base de las declaraciones juradas complementarias presentadas con el escrito de descargo, las empresas que aparecen como demandadas en el oficio de Contraloría no son accionistas ni socios de los integrantes del consorcio Constructora Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A., ni accionista ni socio de estos. Lo expresado en el numeral 3.2 que antecede permite concluir que, de acuerdo con el propio oficio remitido por la Vicecontralora General de la República, al no existir identidad entre las empresas demandadas y los integrantes del consorcio adjudicatario de los tramos 2 y 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Constructora Norberto Odebrecht y Graña y Montero S.A.,
no existe este punto inconveniente para continuar con la suscripción de los respectivos contratos de concesión. Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht Asociados. Perdón, aquí ha habido un error, señor magistrado, y esta hoja era la anterior, por eso no pude mencionar las empresas específicas y ahora hago la corrección. Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht Asociados, demanda obligación de hacer pago de indemnización por daños y perjuicios por inejecución de obligaciones interpuesto ante el 10º Juzgado Civil de Lima, expediente 17392-2004. Y B, Consorcio Chimú, conformado por empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y GIM S.A., demandas interpuestas en contra de exfuncionarios del proyecto especial Chavi Mochit y la empresa supervisora Consorcio CISA, quienes denunciaron civilmente al Consorcio Chimú, confirmado por empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A. y GIM S.A., siendo admitida su participación como litis consorcio pasivo necesario. De la sola lectura del anexo se evidencia que no existe identidad entre las empresas demandadas y las empresas que conforman los consorcios adjudicatarios de la buena pro del concurso para los tramos 2 y 3 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil. Esto es tanto el consorcio concesionario interoceánico Urcos-Inambari como el consorcio interoceánico Inambari-Iñapán. En efecto, las empresas que conforman los consorcios adjudicatarios son Constructora Norberto Odebrecht S.A., no Constructora Norberto Odebrecht S.A., ni Constructora Norberto Odebrecht S.A. Asociados, ni Norberto Odebrecht S.A. y Graña y Montero S.A.A., no GIM S.A. En tal sentido, no es exacta la afirmación de la Contraloría en el sentido de que las empresas que integran los consorcios que han obtenido la buena pro tengan procesos judiciales iniciados por el Estado, y en este extremo coincidimos con el informe legal del doctor Juan Monroy cuando concluye que el oficio de la Contraloría es inocuo respecto a la regularidad del concurso llevado a cabo por Proinversión, porque se refiere a sujetos distintos de los que confirmaron los consorcios que adjudicaron la buena pro. Es importante hacer notar, de otro lado, que en el marco adjunto, del anexo adjunto al oficio de la Contraloría, al hacer referencia al primero de los procesados judiciales, se afirma que Constructora Norberto Odebrecht S.A., Constructora Norberto Odebrecht S.A. Asociados fueron notificadas con la resolución número 2 a través de su representante legal Raimundo Nonato Trinidad, quien se apersonó al proceso con escrito del 10 de septiembre de 2004 solicitando que se notifique todas las resoluciones que se dicten por el 14º Juzgado Civil, que eso es lo que luego se ha continuado leyendo en la página anterior. Sobre el particular, es preciso indicar que el numeral 41.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General dispone que las entidades estén obligadas a recibir los siguientes documentos o informaciones una vez que en vez de la documentación oficial, a la cual reemplazan con el mismo mérito probatorio, incluyendo el numeral 41.1.3 de las declaraciones con carácter jurado. Por su parte, el numeral 42.1 del mismo cuerpo legal dispone que todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. En tal sentido, y atendiendo a que el oficio de la Contraloría no se evidencia de la existencia de prueba alguna que permita desvirtuar la veracidad de las declaraciones juradas y presentadas de las empresas integrantes del consorcio, la norma legal obliga a tenerlas como válidas, y a ese respecto se debe concluir que las empresas que en el oficio de la Vicecontralora General de la República aparecen como demandadas no son tampoco accionistas de las empresas integrantes de los consorcios adjudicatarios de los tramos 2 y 3 del Consorcio Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, Constructora Norberto Odebrecht S.A. o de Graña y Montero S.A.A. Conclusión. Desde el punto de vista estrictamente legal, no existe impedimento para proseguir con la suscripción de los contratos de concesión de las obras y mantenimiento del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, tramos 2, 3 y 4. Lo expresado en los puntos 3.1, 3.2 y 3.3 anteriores permite arribar a la conclusión de que desde el punto de vista estrictamente legal no existe impedimento legal alguno para continuar con la suscripción de los contratos de concesión, considerando a manera de resumen que, dado que el compromiso que se exigió en las bases a través de las declaraciones juradas estuvo referido únicamente a la existencia de proceso judicial o arbitral iniciado por el Estado, el hecho que Constructora Quirós Galbao tenga un proceso judicial en contra del Estado no afecta la participación del consorcio Intersur en el concurso ni la suscripción del contrato de concesión del tramo 4. Al no existir identidad entre las empresas demandadas y las empresas que conforman los consorcios adjudicatarios de la buena pro del concurso para los tramos 2 y 3 del proyecto del Corredor Vial Interoceánico Sur Perú Brasil, resulta inexacta la afirmación de la Contraloría en el sentido de que las empresas que integran los consorcios que han obtenido la buena pro tengan procesos judiciales iniciados por el Estado. Por aplicación de los numerales 41.1, 41.1.3, 42.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General,
y ante la inexistencia de pruebas presentadas por la Contraloría que permitan desvirtuarlas, las declaraciones juradas complementarias presentadas por Constructora Norberto Oderet y Graña y Montero S.A.A. deben tenerse por válidas y en tal virtud veraces las afirmaciones en el sentido que las empresas demandadas, de acuerdo con el oficio de Contraloría, no son sus accionistas. Recomendación. Se recomienda la fiscalización posterior de la veracidad de las declaraciones juradas presentadas de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General. Conforme se indicó en los puntos 3.3 del presente informe, el numeral 41.1, concordado con el numeral 41.1.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que las entidades se encuentran obligadas a recibir declaraciones juradas, las cuales reemplazan con el mismo mérito probatorio la documentación oficial. De otro lado, el numeral 41.1 dispone que, salvo prueba encontrada, las declaraciones juradas presentadas por los administrados se presumen de contenido veraz para fines administrativos. No obstante lo expresado, es preciso tomar en consideración que el numeral 41.2 del referido cuerpo legal establece que la presentación y admisión de los sucedáneos documentales se hace al amparo del principio de presunción de veracidad y conlleva la realización obligatoria de reacciones de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades. En tal sentido, esta oficina legal recomienda llevar adelante la fiscalización posterior de las declaraciones juradas presentadas por los concesionarios adjudicatarios de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Consorcio Concesionario Interoceánico Urcos-Inambari, Consorcio Concesionario Interoceánico Inambari-Ñapari y Consorcio Intersur, así como las presentadas por la constructora Norberto Oderet S.A. y Graña y Montero S.A.A. Atentamente, firma el asesor legal del Proinversión. Vamos a poner al principio. Señor magistrado, este documento que se ha leído... Doctor, por favor, yo les suplicaría acá suspenderlo porque tengo otra audiencia también con 5 empresas. Lamentablemente, estos temas que ha habido la semana pasada por temas técnicos nos ha obligado a reajustar agenda porque ustedes entenderán, no ha habido luz, no ha habido un sistema y ustedes estamos salvando los casos para que no se quiebre. ¿No? Con esa explicación, por favor, quedémonos acá y continuamos en la sesión con su intervención. A los demás colegas, por favor, dosifiquen las pruebas, porque creo que ya estamos leyendo casi todas las pruebas que es transversal a todas las partes. ¿No? Un control para ir avanzando. Ya, señores, entonces nos vemos. Ya se les ha mandado a su correo las horas, porque la otra vez leí la hora final y no leí la hora de inicio, ¿ya? Entonces nos vemos el 9 de julio de 9 a 11 de la mañana. ¿Ya? El 9 de julio de 9 a 11 de la mañana. Buenos días. Ahí continuamos con el debate. ¿Ya? Buenos días, doctor. Muchas gracias.